dolor precordial y las diferentes causas que pueden generar dolor precordial, ¿verdad? Desde causas abdominales, causas torácicas extra región precordial y justamente causas cardíacas que producen dolor precordial. Bien, entonces en la inspección, recuerden, un recordatorio, en la región precordial tenemos que destacar el latido de la punta, ¿verdad? Y decíamos que está más alto mientras más pequeño en edad es el niño, ¿verdad? Ok. Pero para tener un poco de precisión, diremos que en menores de 1 año, ¿sí? El choque de la punta está ubicado en el cuarto espacio intercostal por dentro de la línea medio clavicular o mamilar. Entre 1 año y 5 años, quinto arco costal, línea medio clavicular o mamilar. Y de 6 años en adelante, quinto espacio intercostal por fuera de la línea mamilar. Bien, o medio clavicular. Bien. En cuanto a patologías cardíacas, podría encontrarse a la inspección una depresión de esta región precordial y la vamos a encontrar en las pericarditis, ¿verdad? Especialmente en las pericarditis constrictivas crónicas. Y ahí tenemos el signo de Broadbent, o sea, depresión de la región precordial. Puede haber abultamiento, una jiba precordial, ¿sí? En los derrames pericárdicos, en las hipertrofias ventriculares, especialmente del ventrículo derecho. Bien. Para la palpación de la región precordial, ¿sí? Tenemos las dos posiciones, ¿verdad? La de Pachón, ¿sí? Muy conocida por ustedes porque se la usa mucho en adultos, y la posición de Azulay en lactantes y en preescolares, ¿verdad? Mientras que ya en escolares, en adolescentes, ya podemos utilizar tranquilamente Pachón, es decir, decúbito lateral izquierdo. En cuanto a Azulay, recordando, es la opción de un retorno venoso mucho más acentuado, y colocamos al niño en decúbito dorsal, ¿verdad? Y elevamos simultáneamente extremidades superiores e inferiores para garantizar un retorno venoso un poquito más acentuado. Y si tenemos dudas de un soplo, pues en esta posición, en un gran porcentaje, vamos a encontrar una mejor, diría, opción para escuchar un soplo. Por ejemplo, un soplo de grado, en la clasificación de Levin, grado 1, incluso grado 2. Para la palpación de los tril también, ¿sí? La posición de Azulay es muy importante. Bien, entonces, esto en relación a las posiciones como un recordatorio. También es importante que recordemos, ¿sí?, esa diferencia que existe entre, ¿verdad?, la ocultación del adulto y la ocultación del niño. ¿Sí?
Está claro que existe una taquicardia fisiológica, ¿verdad? Sí. Es, contabilizamos la frecuencia en cuanto al pulso, en cuanto a los latidos cardíacos y, por supuesto, vamos a encontrar en los recién nacidos entre 120 y 160, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y al año ya, pues, igual sigue existiendo una taquicardia fisiológica entre 100 y 130, ¿verdad? A los 5 años entre 80 y 110. Y ya a partir de los 10 años, ¿sí? Entre 70 y 100. ¿Verdad? En el adolescente ya como en el adulto. En los niños, decíamos, estas pulsaciones, ¿verdad? Y el pulso son más frecuentes por la mayor fluidez de la sangre, por la menor, obviamente, concentración en cuanto a lo que significa elementos figurados. Entonces, y obviamente el traslado, el transporte del oxígeno, ¿verdad? Y obviamente del anhídrido carbónico, del dióxido de carbono. Entonces, la importancia de esta taquicardia fisiológica. También hay que destacar que el latido de la punta está más alto y más a la izquierda, mientras más pequeño es el niño en edad, ¿no? Sí, el timbre es muy parecido, ¿verdad? En los dos tonos, el lumdup en los niños, mientras que en el adulto el puntak. Bien. En cuanto a la duración, durante el ciclo respiratorio, se presentan frecuentemente alteraciones en el ritmo. ¿Sí? La confluencia entre la respiración y el latido cardíaco, a veces hay una pequeña interferencia y hay la arritmia respiratoria, que es normal. ¿Sí? En la ocultación de algunos de los pacientes que vimos en la sala, ¿verdad? 2, medicina 2, recuerdo que uno de ustedes preguntaba cómo que percibo, ¿verdad? ¿Sí? Como que escucho una interferencia o una arritmia. Efectivamente estaba en lo cierto, ¿verdad? Pero evidentemente normal. En la región mesocárdica puede percibirse un tercer ruido fisiológico, ¿sí? Que desaparece al ir ocultando en dirección al choque de la punta, ¿sí? Bien. En niños normales, esto es otro aspecto importante que lo debemos trascender en la normalidad. ¿Sí? Hay el frecuente desdoblamiento del primer ruido que se aprecia en la punta, ¿verdad? En el choque de la punta. Y del segundo ruido en el foco pulmonar. Evidentemente en los primeros años de vida, ¿verdad? ¿Sí? Y el timbre, ¿verdad? En cuanto a los ruidos cardíacos, se expresa en la onomatopeya, como ya hemos dicho, ¿verdad? Lundu. ¿Sí? Bien. En cuanto a los soplos, hay que destacar la clasificación de Levin, ¿sí? En 6 grados, ¿no? El grado 1 casi no se escucha, ¿verdad? No se aprecia ni de pie ni después del ejercicio, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de la posición de Azulay. El grado 2, soplo débil, se oculta en todas las posiciones y después del ejercicio, ¿no? El grado 3 es un soplo fuerte, no acompañado de esteril. El 4 también es un soplo fuerte, pero ya acompañado de esteril. El grado 5
es un soplo ocultable casi sin aplicar el estetoscopio al tórax. Y grado 6, se lo aprecia el soplo sin aplicar el fonendoscopio, sin aplicar el estetoscopio. Bien, entonces depende de las características anatómicas, ¿verdad? Funcionales especialmente de las válvulas, ¿no? Y obviamente la presencia de los soplos. Bien, en cuanto al pulso, es difícil contabilizarlo en los recién nacidos, ¿no? Incluso en el periodo de la lactancia, a menos que el niño esté dormidito, ¿verdad? O que esté en reposo, ¿no? ¿Sí? Pero lo podemos ocultar, lo podemos contabilizar ocultando los ruidos cardíacos, ¿verdad? Y contabilizamos, ¿de acuerdo? Debemos adquirir la destreza de contabilizar el pulso y los latidos cardíacos, incluso, ¿verdad? En los momentos en que el niño se encuentre tenso, se encuentre llorando, ¿no? El pulso femoral, el carotidio, ¿verdad? El pedio, ¿sí? Las características del pulso en cuanto a su intensidad, a su ritmo, a su amplitud, a su frecuencia, ¿verdad? Sí, y la frecuencia y de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad, ya lo hemos mencionado. Bien, en cuanto a la presión arterial, ¿sí? Bueno, se explica una fórmula que para determinar la presión máxima, la máxima a partir de los 2 años, sumar 80 al producto de multiplicar el número de años por 2. Esto a partir de los 2 años, ¿no? Pero tenemos cifras un poco estandarizadas, ¿verdad? Y obviamente con ciertas variaciones mínimas, pero en todo caso antes de los 3 años, 80-50, ¿no? La presión arterial, sistólica, diastólica en su orden. De 4 a 5 años, 85, 55. De 6 a 8 años, 90-60. De 9 a 11 años, 160. Y de 12 a 14 años, 110-65. En los adolescentes, hablar de una presión arterial de 120-80, según algunos autores, es normal, ¿verdad? Pero ya es un indicio de una probable hipertensión. Entonces, hay que tener mucho cuidado y en el momento en que se receta esa presión arterial, ¿verdad? Si el niño está tenso, está agitado, etcétera, bien, vamos a encontrar, ¿sí?, variaciones en cuanto a esta frecuencia, ¿sí?, a esta medida de la presión arterial. Bien, eso en relación a datos que son trascendentes, ¿no? ¿Qué patologías en pediatría, qué patologías cursan con hipertensión? Recuerden aquello de que siempre debemos receptar la tensión arterial en los niños, porque nos vamos a encontrar con relativa frecuencia con hipertensiones, ¿sí? En las nefropatías se habla de un 80% aproximadamente, un término medio, ¿verdad? Las nefropatías cursan con hipertensión, ¿sí? La hipertensión endocraniana también con hipertensión arterial. Las enfermedades cardiovasculares, la mayoría de las endocrinopatías, excepto, pues, como ya lo dijimos, el hipotiroidismo, ¿no?
que cursa con hipotensión. La hipervitaminosis D, las intoxicaciones por metales, especialmente plomo, ¿verdad? Mercurio, ¿sí? Causantes de hipertensión. En cuanto a la hipotensión, ¿verdad? En pacientes con procesos hemorrágicos, en una deshidratación severa, ¿sí? En la insuficiencia cardíaca, en el hipotiroidismo, en la estenosis aórtica, en la enfermedad de Addison, ¿sí? Aparte de la hipotensión, también en Addison es una de las patologías que se dice puede generar una disminución del tamaño del corazón. Bien. También ahí les registramos algunas reglas para determinar la presión arterial en niños, ¿no? Pero generalmente los valores que hemos dado son suficientes para tener una buena idea de que estamos frente a un niño normotenso o hipertenso, ¿verdad? O hipotenso, ¿no? Bien. Siguiendo la exploración, ¿verdad? El examen físico, nos vamos a explorar abdomen. Y seguimos con la escuela francesa, inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos aspectos que destacar en abdomen, ¿no? De tal manera que les ruego tomar toda la atención que sea menester, ¿verdad? Evidentemente, para explorar abdomen, el paciente debe estar, o sea, de frente y lateral, ¿verdad? En decúbito y de pie, ¿verdad? En decúbito dorsal y de pie, ¿sí? En diferentes posiciones para explorar abdomen. Bien, entonces en la inspección, en un primer, en una primera observación, ¿verdad? Del abdomen, normalmente la forma y tamaño, ¿verdad? Normalmente es algo globuloso en la primera infancia. Desaparece después de la primera infancia, ¿sí? En general, en la mayoría de niños, ¿sí? Y a veces en pacientes desnutridos, en hospitales públicos que tenemos niñitos con desnutrición, tenemos una prominencia, ese abdomen globuloso, ¿verdad? Las vísceras siempre crecen, ¿verdad? Las vísceras abdominales y evidentemente produce un abultamiento. Mientras que el tórax, ¿sí? Si hay desnutrición, pues tenemos el rosario raquítico, esa pared torácica es delgadita, ¿verdad? Y, por supuesto, vamos a encontrar una mayor, ¿verdad? Prominencia del abdomen, ¿sí? Bien. En decúbito dorsal, el abdomen está a mayor nivel que el tórax, ¿sí? Cuando hablamos de normalidad, un niño eutrófico en un total porcentaje, ¿verdad? Generalmente la circunferencia torácica con abdominal se igualan a los 9 meses, recuerden. Y a partir del del 10º mes, empieza a predominar, ¿sí? El perímetro torácico. Pero en niñitos desnutridos, en la mayoría con algún tipo de nutrición e incluso aspectos raciales, se observa que existe una mayor prominencia hasta en la primera infancia del abdomen, ¿verdad? Bien. En la observación también en cuanto a la forma, ¿sí? Observar si existe hernia inguinal, que no es lo mismo que ¿verdad? Una prominencia en cuanto a que exista una criptorquídea o algo por el estilo, sino la hernia inguinal, ¿verdad? Un abultamiento de la región inguinal que puede ser inguinoescrotal, ¿no?
las hernias inguinoescrotales, que generalmente necesitan, por una debilidad de pared, necesitan una intervención quirúrgica, una reconstrucción de esa región, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y debe hacérselo con la oportunidad de rigor. ¿Sí? Bien. También aumento localizado de regiones, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un hígado grande, vamos a observar una prominencia del cuadrante superior derecho, ¿verdad? Igual si hablamos del vaso, ¿no? O de algún otro tipo de neoformación en abdomen. Por ejemplo, aumento de masas ganglionares, ¿verdad? En los abdómenes, en el abdomen agudo, ¿verdad? Sí, reflejo por alteraciones electrolíticas, por obstrucciones intestinales, por ejemplo, una invaginación o intususcepción, es decir, la penetración de un tramo de intestino en otro, ¿verdad? Distal, evidentemente. En esos casos se debe tratar de resolver el problema lo antes posible, ¿no? Antes de que se produzca una necrosis intestinal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Colocando, ¿verdad? Un enema, ¿sí? Justamente estos enemas hacen que empuje ese tramo que está invaginado, ¿verdad? Si cede, evidentemente el proceso está en una fase de estructuración, ¿verdad? Por lo tanto, cede y se puede resolver el problema. Lo importante es que no se genere necrosis intestinal, ¿verdad? Sí, porque ya con la necrosis, pues definitivamente se produce una alteración, ¿sí? En la estructura de esos intestinos, el funcionamiento de esos intestinos, y es necesario realizar una exploración laparoscópica. Bien. Entonces, forma y tamaño, ¿verdad? Importantísimo en abdomen. También hay que observar si existe alteraciones en ombligo, ¿sí? Si tiene colocado las bolitas de cerumen, ¿verdad? De cerilla, ¿sí? Si tiene colocado en la cicatriz umbilical bolitas de gasa, ¿sí? ¿Verdad? Esto va a mantener ese anillo herniario y va a evitar que se cicatrice. Y esto más bien lo que ocurre o lo que genera es la formación justamente de una hernia umbilical, la persistencia de ese anillo herniario, ¿sí? Cuando existe, por ejemplo, una acumulación de piel alrededor del ombligo, simplemente un ombligo cutáneo, ¿no? ¿Sí? Formas de ombligo, ¿de acuerdo? Ombligos prominentes. Muchas madres refieren al médico, le dicen, doctor, lo consulto, quiero que me oriente. Mi hijo tiene o está quebrado. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna ocasión No, de que el niño fíjate. está quebrado? ¿No han escuchado? Sí, esto interpretan las madres en cuanto a las hernias. Cuando hay una hernia umbilical, sí, el niño está quebrado. Es decir, como que hay una separación para ellas entre la parte superior del abdomen y la parte inferior. Entonces, como que para ellas también se afecta la columna. Entonces, el niño está quebrado. Ujú. Bien, se les explica que no deben... ¿Sí? ¿Sí? Diga, perdón.
No, decía que creativas esos nombres. Sí, 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 creativas, efectivamente. Pero de todas maneras ya es una forma de recurrir a la ayuda médica, ¿no? Y obviamente el médico les va a recomendar primero explorar, ¿no? Si estaba infectado esa cicatriz umbilical, pues ni modo, ¿no? Tiene que hacerse un tratamiento. A pesar de que la madre fue vacunada, ¿verdad? Fue vacunada contra el tétanos 5 o 7 meses de la gestación. También puede y debe a los niños también el toxoide, ¿verdad? El toxoide tetánico administrárseles, ¿no? Para prevenir el tétano, porque definitivamente está instalada una infección y por lo tanto debemos darle tratamiento a esa onfalditis, ¿sí? Tanto con la inyección para protegerlo, prevenir el tétano, como la infección a través de antibióticos. La ampicilina es un antibiótico de primera elección en esas circunstancias, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y obviamente por vía oral. ¿De acuerdo? Ya saben la dosis, sí, por vía oral. ¿Ok? Bien. En cuanto a los movimientos, recuerden que los niños, los niños a esa edad, es decir, en el periodo neonatal, en la primera infancia, existe una respiración abdominal, movimientos libres y regulares, ¿sí? Y coma regulares, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hay una limitación o abolición de esos movimientos abdominales, entonces tenemos que buscar la causa. Generalmente en niños, ¿verdad? Desnutridos graves, son hipopotasémicos por excelencia. Un desnutrido es un hipopotasémico por excelencia. Entonces, hay una disminución. Recuerden la importancia del potasio en la musculatura, la movilidad de la musculatura lisa. Entonces, recuerden la importancia entonces de explorar adecuadamente. Las ondas peristálticas, por ejemplo, si existe alguna alteración del esfínter duodenal, obviamente las ondas peristálticas o se van a hacer mucho más evidentes y mucho más si hay una hipertrofia congénita del píloro, el tumor fantasma, ¿verdad? Esas ondas peristálticas en la pared gástrica y hacen que se mueva y usted lo visualiza, ¿verdad? Y obviamente ya tiene que ir a diagnosticar, ¿sí? Diagnosticar esa hipertrofia congénita y resolverla con la oportunidad del caso, ¿verdad? Porque puede generar alteraciones severas en el niño, ¿verdad? Como desequilibrios, ¿sí? Sobre todo electrolíticos. En el Corea también hay cierta disminución en los movimientos pulsátiles epigástricos, ¿sí? En la parálisis del diafragma, alguna alteración del frénico, pues pensar que hay una alteración diafragmática y obviamente hacer el estudio correspondiente. Los movimientos en el abdomen, ¿verdad? Por tumoraciones, ¿sí? Cuando el niño respira, ¿sí? Háblese de un tumor, por ejemplo, eh, el neuroblastoma, ¿verdad? El nefroblastoma, ¿sí? Tumoraciones ganglionares bastante prominentes, ¿sí? Los movimientos de esas tumoraciones, ¿sí? Depende también de la ubicación. Si es retroperitoneal, no va a haber mucho movimiento, ¿verdad? Pero sí cierta
prominencia, cierta protrusión. Ajá. Bien. Entonces, la importancia de valorar los movimientos de la pared abdominal. En cuanto a la piel, ¿sí? La presencia de cicatrices, la circulación venosa lateral en cabeza de medusa, ¿verdad? Dirección invertida o no, la circulación porto o la circulación cava, ¿verdad? Sí, pues a identificar si es que existe el síndrome de Creutzfeldt-Van Warten, ¿no? Sí, la presencia de edema, ¿sí? Trastornos del tubo digestivo, ¿verdad? La presencia de ascitis, la presencia de alteraciones peritoneales, ¿sí? Alteración de órganos abdominales, presencia de tumoraciones, nos van a dar, en muchos casos, edema, ¿no? De la pared abdominal. Insisto en las cicatrices operatorias, ¿verdad? Que pueden existir, hay que dejarlas consignadas en el expediente clínico. La presencia, la coloración también de la pared, ¿sí? La ictericia, la presencia de exantemas, ¿no? ¿Sí? En abdomen. Y el estudio del ombligo. En esto quiero detenerme un poquito explicándoles la presencia, bueno, en cuanto al cordón umbilical, recuerden que este cae normalmente hasta las primeras 2 semanas. Incluso al final de la primera semana ya puede caer el ombligo, ¿verdad? El resto del cordón umbilical que quedó, ¿verdad? Y obviamente cae y queda el ombligo, ¿no? Muchas ocasiones ese ombligo sangra un poquito. Hay que decirle a la madre que no se asuste, ¿sí? Simplemente hacer la curación respectiva, ¿sí? Con las correspondientes, ¿verdad? Si es posible, una limpieza, el baño es importantísimo, ¿verdad? Por supuesto, las soluciones fisiológicas, hacer la limpieza, ¿verdad? Y proteger esa cicatriz umbilical. Proteger con una gasa estéril y colocar el ombliguerito, ¿no? ¿Sí? En los primeros días. Porque el ombliguero definitivamente si ya se cicatriza, como debe ocurrir ya en las primeras 2, 3 semanas, no hay ningún problema no usar ombligueros, ¿sí? Peor, ¿verdad? Envolver al niño, ¿no? Fajar, como dice la madre, dice, vamos a fajar, ¿sí? Colocarle una faja, ¿verdad? Desde el hombro hasta las extremidades. Sí, pobre niño, ¿no? Sí, con sus bracitos hacia atrás, realmente, según ellas dicen, para enderezar la torsión de tibia, que si es discreta, es normal, ¿verdad? Y eso se va corrigiendo durante los meses, ¿no? Al 8º, 9º mes ya esas torsiones prácticamente se han resuelto espontáneamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando el ombligo hay que observarlo muy bien, ¿verdad? ¿Sí? La presencia de hernias, la presencia de secreción, de granulomas, de pólipos y evidentemente el ombligo húmedo. ¿Sí? Como decía, quiero detenerme un poquito explicándole lo del ombligo húmedo. Los ombligos normalmente deben estar sequitos, ¿no? Sí, pero a veces está húmedo. Incluso mancha, ¿verdad? Las prendas, ¿sí? Las prendas interiores del niñito, ¿sí? Su camisetita, ¿verdad? El pañal, ¿sí? Y debemos tratar de percibir el olor de esa secreción. Si es un olor a orina, ¿verdad?
es la persistencia del conducto uraco o conducto vésico-alantoides, ¿sí? Es decir, en la fase del crecimiento y desarrollo intrauterino está este conducto, ¿verdad?, permeable, ¿sí? Por lo tanto, va a eliminar orina por ese conducto si está permeable, si está persistente. Entonces genera un ombligo húmedo. Si el olor es fétido, fecaloide, ¿verdad? Entonces hay una intercomunicación entre esa cicatriz umbilical, entre comillas, entre el ombligo y el ilion, ¿verdad? Entonces tenemos el conducto ónfalo-mesentérico, ¿de acuerdo? Bien, entonces debemos tener mucha atención para determinar si tenemos o estamos frente a la persistencia de el conducto ónfalo-mesentérico, ¿verdad? O del uraco, ¿sí? O del uraco, ¿de acuerdo? Persistencia del uraco o del conducto vésico-alantoides. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hacer con ese ombligo cutáneo? Perdón, con ese ombligo húmedo. Les resumo, recuerdo un caso, bueno, hemos tenido la oportunidad de ver algunos casos, pero especialmente un caso en la parte privada, una niñita de 11 años, la mamá me dice, doctor, mi hija apesta, así en esos términos, ¿no? ¿Sí? Nuestro lenguaje coloquial, ¿verdad? ¿Sí? Y no, ya a veces no se soporta el mal olor. Ella misma se siente mal y en el colegio le hacen mucho, ¿verdad? Bullying, ¿verdad? Y prácticamente ella ya no quiere ir a su escuelita, a su colegio, porque la molestan demasiado y le dicen la pestosa, ¿no? Bueno, procedimos a examinar, ¿verdad? Siempre vale tener las tiritas o las tirillas tornasol para hacer la correspondiente exploración, ¿sí? Y a través de mojar esas tirillas con esa secreción del ombligo, podemos obtener una coloración azul si es ónfalo-mesentérico y verde si es vesicoalantoide, ¿verdad? O uraco, es decir, ácido o alcalino, ¿de acuerdo? Sí, secreción ácida, vejiga, ¿verdad? O sea, orina. Secreción alcalina, ¿verdad? Contenido intestinal. Bien. Entonces hicimos y procedimos a examinar a la niñita y era evidente, ¿no? Era evidente ese olor fecaloide y me dice, doctor, ayúdeme porque ya no me soporto. Bueno, hicimos la orden para rayos X, explorar una fistulografía, ¿verdad? Entonces le pedimos al radiólogo que explore esa probable fistulografía. Entonces, obviamente, realice o practique un fistulograma. Efectivamente, el medio de contraste iba hasta el intestino, ¿no? Entonces, sí, se programó la intervención quirúrgica, se resecó ese conducto ónfalo-mesentérico y arreglado el problema, ¿no? ¿Sí? Eso en relación al conducto ónfalo-mesentérico. Es lo mismo con el uraco, ¿no? También debe, ¿sí?, realizarse la extracción. Para eso los cirujanos pediatras, pues, ni modo, ¿no? Son expertos. Ajá.
Bien, eso en relación al ombligo húmedo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, Sara? Sara Beatriz. Sí, doctor. Correcto. Kevin, si usted está en la rural, ¿sí? Está en un pueblito de Manaví, de Los Ríos, de Tungurahua, yo qué sé, y detecta un ombligo cutáneo, un ombligo húmedo, ¿qué hace, Kevin? Sí, ya. La secreción. Ya, espera la secreción. Claro, Sí, para la secreción es alcalina. ¿Ya? Entonces. Si es alcalina. Ajá. Estamos frente a un uraco o a un conducto onfalomesentérico. Un huraco, doctor. No. El uraco es ácida, ¿no? La secreción es ácida. O sea, orina, ¿verdad? La orina es ácida. Y entonces, si no es Llana Juana, ¿verdad? Es un conducto onfalomesentérico. Claro, es que era al revés. Sí, sí. Cuando es alcalino es conducto. Y cuando es huraco Ajá. Ok. es cuando Entonces, ya, entonces es un conducto onfalomesentérico. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace con ese conducto onfalomesentérico? lo derivo a cirugía. Lo deriva a cirugía, correctísimo. No, pediatra, porque ellos son los especialistas en eso. Exacto. Es decir, por favor, primo, non nocere, no hacer daño. ¿Sí? Ya usted diagnosticó, ya eso es muchísimo, ¿sí? Inmediatamente lo deriva, ¿sí? Lo deriva. Eso es lo procedente. ¿Ya? Recomendar una limpieza y luego que se lo derive a un hospital de mayor complejidad. ¿Sí? Usted le dice, váyase a Guayaquil, ¿a qué hospital? Cualquiera, ¿verdad? Al Roberto o al Icasa, ¿verdad? Ajá, perfecto. Muy bien. Lo mismo si es un uraco, ¿no? ¿Estamos? O sea, un conducto vésico alantoides. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al ombligo como tal, ¿sí? Puede estar desviado. Si la desviación es hacia abajo, es porque hay una lesión de la musculatura, ¿verdad? De la parte superior del abdomen. Entonces, el ombligo, cuando hay una alteración muscular, la desviación es hacia el lado sano. ¿Sí? Entonces, si es de la parte inferior del abdomen, entonces la desviación es hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si la desviación hacia arriba, estamos frente al signo de Schlesinger, ¿sí? S-C-H-L-E y canción, ¿verdad? Singer. Schlesinger. ¿Sí? Si la desviación del ombligo es hacia arriba, ¿verdad? Entonces tenemos el signo de Víbor. ¿Ok? Bien, entonces, si hay alteración muscular, ¿verdad? Neurológica, hay una alteración neurológica, ¿no?
y desviación del ombligo, entonces definitivamente tenemos estos dos signos que debemos considerarlos y tenerlos muy en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, estamos. Víbor, B labial, doble E, B dentilabial, OR. Víbor. Entonces, los dos signos, ¿no? Ok. Bien, en cuanto al conducto ónfalo-mesentérico, debemos hacer un estudio. ¿Sí? Ustedes tienen la figurita en la página 111, en la parte inferior. Ahí tenemos las diferentes figuras y por favor, yo sé que están pequeñitas y hay que tomarle la mayor atención posible, ¿no? Entonces, en la opción A, la fístula ónfalo-lineal, pues definitivamente resección, ¿verdad? La B, el divertículo de Meckel unido al ombligo por un cordón fibroso. Ahí el riesgo es que se inflame, ¿verdad? Ese divertículo, una diverticulitis, ¿verdad? Y obviamente que se puedan, en ese cordón fibroso, se puedan retener las vísceras y producir una obstrucción intestinal. Por lo tanto, debe hacerse la exploración. A veces produce dolor y a veces uno confunde con una apendicitis. Igual se abre, ¿verdad? Se explora ese abdomen y por supuesto nos vamos a encontrar con ese divertículo de Meckel, que hay que, ¿verdad?, extraerlo. ¿Sí? El C, ¿verdad?, es un pólipo umbilical asociado con divertículo de Meckel unido. También quirúrgico, ¿verdad? ¿Sí? D, conexión fibrosa entre el ombligo y el ilio. Es una cuerda fibrosa que también puede producir alteraciones, ¿verdad?, en algún momento. ¿Sí? Recuerden que el intestino se está moviendo y puede producirse una obstrucción intestinal. Vestigio quístico del conducto ónfalo-mesentérico unido al ilio y al ombligo, ¿verdad? Entonces también es quirúrgico. ¿Sí? El pólipo F, el pólipo umbilical con conexión fibrosa al ilio. ¿De acuerdo? También definitivamente es quirúrgico. Y el divertículo de Meckel aislado, ¿verdad? El G. ¿Sí? Todo divertículo de Meckel debe ser manejado con mucho tino, porque se puede, ¿verdad?, infectar con facilidad. Ahí se introduce contenido intestinal, ¿verdad?, contenido fecal, y producir una diverticulitis, ¿sí?, produciendo un problema muy serio, que a veces puede generalizarse y producir una peritonitis. ¿Ok? Bien. Entonces, hemos explorado forma y tamaño de abdomen, movimientos, la exploración de piel y la exploración de ombligo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Aaron? No, doctor. No. Ok. ¿Sara? Doctor, una consulta. Es que creo que anoté mal lo de la desviación del ombligo, que lo del signo de Lessinger y el signo de Dibor. No sé si eso puedo repetir, por favor. Claro, con mucho gusto. Sí, cuando hay alteración neurológica, por cierto, ¿verdad? Alteración de la musculatura de la parte superior del abdomen, el ombligo se desvía hacia el lado sano, o sea, hacia la parte inferior. Signo de Schlesinger, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro, Sara? Sí, doctor. Y el de Dibor sería para arriba.
Y el Vivor, B labial, doble E, B dente y labial, OR, Vivor, ¿sí? La desviación hacia arriba. ¿Sí? Ajá. Ya, listo. Gracias, doctor. Ok, listo, Sara. Reinaldo, ¿todo claro? Reinaldo. Doctor, una pregunta. Ya para Bueno, Sofía. tomar presiones y todo, ya tendríamos que llevar el otro, el pediátrico, ¿verdad? A ver, no le capté su interrogante, estuvo un poquito eh, entrecortado. Sofía, ¿me hace el favor, me repite? Sí, no, le preguntaba que si ahora ya cuando podamos ir al hospital otra vez el próximo año, ahí ya Ujú. tenemos que llevar el tensiómetro, pero el pediátrico. Yo creo que sí. Si tiene el pediátrico, ideal. Porque el otro va a ser por gusto, ¿no? O sea, vamos a estar en áreas donde eh, bueno, vamos a tener lactantes, ¿verdad? Lactantes menores. Sí, también podemos eh, ir al área de preescolares, o sea, medicina 2 en la que también sí podemos regresar, porque hay casos muy interesantes, muy interesantes. Podemos ir, vamos a hacer una visita también a medicina 3, ¿verdad? A adolescentes, ¿verdad? A escolares, adolescentes. Vamos a ir al área de eh, la parte digestiva, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, vamos a tener oportunidad de utilizar el tensiómetro, ¿no? Sí. Nunca dejen de portar la cinta métrica, siempre la vamos a utilizar para cualquier circunstancia, ¿no? Sí. Eh, a veces nos encontramos con un ganglio, ¿no? Entonces queremos saber la medida, ¿sí? Primero la consistencia, lo palpamos, vemos si es duro, leñoso o si es suave, ¿verdad? Depende, ¿no? Y el tamaño. Entonces, de cinta métrica para variar, ¿de acuerdo? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, y el tensiómetro, sí, pero, o sea, no creo que todos deberían, digo yo, ¿no? O sea, presiones arteriales vamos, salvo que un día nos dediquemos solo a la técnica de la presión arterial, ¿verdad? Para este, hacer la medición de signos vitales, entre ellos la presión arterial. Puede ser, ¿no? Pero, Sofía, ¿usted sí tiene pediátrico? No lo tengo, le quería preguntar para buscar alguno. Ajá. Sí, podría ser, ¿no? Pero podría tener el de adultos, pero consigue el manguito pediátrico. Ya, ok, doctor. Ajá, sí, Listo. que sale más. Tiene diferentes servicios, ¿no? Ajá, eso. Listo. Muy bien. Entonces, lo del ombligo húmedo sí les quedó claro, ¿no? Sí, doctor. Ya, porque a veces les digo, como causa un poquito de molestia, y a veces, no un poquito, mucha molestia, entonces las personas tratan de enmascarar ese mal olor con algo de perfume, con colocarse una faja, una venda, y no quieren decirlo, ¿verdad? Tienen a más de vergüenza tienen temor, ¿no? Entonces no lo dicen, no lo dicen. Yo recuerdo el caso de una
persona X, una profesional ya, ¿verdad?, que tenía esa molestia. Entonces, finalmente, bueno, adquirió la confianza de rigor y preguntó. ¿Sí? Así que la recomendación es, ¿verdad?, si hay la sospecha, ¿verdad?, de que alguna persona allegada a usted, o sea, algún amigo, amiga, algún familiar, que tiene esta tendencia a estos, ¿sí?, olores un poquito, bueno, que alejan, ¿verdad?, a la persona. Entonces, preguntarle muy sutilmente. Si desea, ustedes pueden explorar, ¿sí?, solo con que detecten el ombligo húmedo, que detecten que ese ombligo está húmedo y que tiene un olor, ¿verdad?, a heces fecales, o que tiene un olor a orina, ya pues, inmediatamente conversen mucho, ¿ya? Y una vez que conversen, recomiéndele, convénzalo que asista al médico, ¿no? Para que el médico le dé la solución, ¿verdad? Sí, en este caso ya ir al gastroenterólogo, ¿no? Es muy importante, ¿verdad? Porque de pronto, o sea, no he visto que esto lo trasciendan mucho ciertos colegas. Entonces, no le dan la importancia, pero hay que darle la importancia que se merece, por muchas razones, ¿no? Porque vivir con esa molestia, aparte de que se puede producir una onfalitis, ¿sí?, un ombligo se puede infectar, ¿sí?, formarse incluso hernia, y así por el estilo, puede, y de hecho es una incomodidad para la persona. Bien. Seguimos, entonces, ya hemos analizado, hemos explorado ombligo. Nos vamos luego, cambiamos de página a la 112, exploramos la musculatura abdominal. Obviamente está normal, ¿verdad? Sí, no hay problema. Pero si hay una hipertonía, sí, pues investigar la causa, ¿verdad? Generalmente causas neurológicas. También hipotonía, ¿verdad? Sí. La diástasis. ¿Qué significa diástasis? ¿Ah? ¿Se le ocurre, Reinaldo, qué significa diástasis? Por ejemplo, ahí tenemos en la página siguiente, en la 113, con un poquito de buena voluntad, podemos ver una diástasis, ¿no? Un niñito. Generalmente niñitos con un sufrimiento fetal nacen desnutridos y nacen con esa diástasis, ¿verdad?, de la línea alba o hernia, ¿verdad? Sí la ubican en la foto media, blanco y negro. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, por favor, página 113. ¿La ubicó Eduardo? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, un uraco, un conducto onfalomesentérico resecado, ¿verdad? Mire, todo lo que hay que extraer, ¿sí? El uraco, la diástasis de músculos abdominales y lo que estábamos en músculos, ¿verdad? En la ausencia congénita, no el llamado
síndrome del abdomen como batracio. ¿Sí? Ese abdomen es muy, muy flácido, o sea, se hunde fácilmente, no tiene una consistencia esa pared. ¿Por qué? Porque no hay músculo, ¿verdad? No hay músculos abdominales. ¿Sí? El síndrome de plum belly. ¿Sí? Como ciruela pasa, ¿no? Empezó a molestar este bendito internet. Bien, el síndrome de plum belly cursa con agenesia de músculos abdominales, criptorquidia, ¿verdad? Criptorquidia y en algunos casos alteraciones renales. ¿Sí? Podría también alteraciones digestivas. Bien, bueno, disculpas por esta bendita conexión. ¿Sí? Bien, entonces, eh, yo tuve un caso, tuve la oportunidad de ver un caso de una niñita, porque la mayoría de los autores dicen que es virtualmente patognomónico del sexo masculino, el plum belly, ¿no? ¿Sí? Pero vimos una niñita, bueno, eh, hicimos varias órdenes para estudiarla, ¿sí? Y la madre como que se asustó, ¿verdad? Incluso vivía en Bucay, incluso le solicitamos visitarla para una sesión de fotografía y dijo con mucho gusto. Y fuimos a Bucay un sábado con otro colega, pero la madre nunca la encontramos, ¿no? Sí, por supuesto, nos dijeron que ahí vivía frente a una escuelita en Bucay y nunca más tuvimos la oportunidad de verla y por lo tanto de publicar el caso, ¿no? Porque es muy interesante, muy interesante. Este síndrome de plum belly. Resolución quirúrgica, ¿no? Sí, yo recuerdo ya un niñito estaba prácticamente, iba por la 7ª intervención quirúrgica, ya esa pared del abdomen iba poco a poco cogiendo consistencia, ¿verdad? Porque se colocan placas de silicón, ¿verdad? Y entre la piel y el tejido, ¿verdad? Que existe, fibroso que existe bajo la piel, en fin. Pero lamentablemente hizo un proceso séptico y falleció el niñito, ¿no? Bien. Entonces, ¿está claro el síndrome de plum belly, Sofía? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ya hemos explorado la musculatura, ¿verdad? Sí. Nos vamos a la palpación. Y el paciente, pues evidentemente, al palpar abdomen, debemos estar con las manos calientitas, ¿verdad? Porque si están frías, produce una reacción y el niño, ¿verdad? Contrae el abdomen, ¿sí? Por lo tanto, el niño debe estar distraído. Si está dormidito, mejor, ¿no? Mejor, mucho mejor. Aprovechar las inspiraciones profundas y expiraciones, ¿verdad? Profundas. Ajá. Para palpar, porque a veces está llorando y en las pausas de llanto palpar, y así por el estilo. Entonces, la palpación superficial y profunda. La división topográfica, sí, tanto desde una visión de la escuela francesa o de la americana. Si es francesa, pues, por supuesto,
las 9 regiones, especialmente en los adolescentes, ¿verdad? ¿Sí? En los adolescentes. A partir del adolescente, la escuela francesa, ¿verdad? Con la región epigástrica, umbilical, hipogástrica, los hipocondrios, los flancos y las fosas ilíacas, ¿verdad? Tanto derechas como izquierdas. En cambio, la escuela americana, una línea que cruza el ombligo y que va de la sínfisis a la apéndice sifoide, ¿no? Entonces, tenemos los 4 cuadrantes, 2 superiores, izquierdo y derecho, y 2 inferiores. En los niñitos, en los lactantes, acuérdense, ya vimos, ¿verdad? En la palpación, simplemente usamos los pulpejos de 2 o 3 deditos. Izquierda, depende de la posición que estemos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, bien. Entonces, valoramos en la palpación la turgencia del abdomen, el tono muscular, abdomen blando, depresible, no doloroso, sin rigidez, notar si es patológica o no, ¿verdad? Sí, además la localización, resistencia, ¿sí? De algunas estructuras patológicas. La oliva pilórica, ¿sí? Cara, borde interno, ¿verdad? Del recto anterior, ¿verdad? Recto anterior, la confluencia del recto anterior con el arco décimo costal, ahí está la oliva pilórica, ¿no? Si el niño está vomitando, es un vomitador consuetudinario, que empieza a vomitar desde hace una semana y no para, eso es una estenosis hipertrófica del píloro, ¿verdad? Por una atresia hasta no demostrar lo contrario. Entonces palpamos y vamos a palpar la oliva. En el 80-90% de los niños se palpa la oliva, así que ningún problema, ¿no? Bien. La exploración del dolor, ya lo veremos, ¿verdad? El aspecto, siempre cuando palpe abdomen, mirar el rostro del niño, ¿no? Así hace moquita, es que siente dolor, ¿verdad? Si es un dolor superficial o profundo. En cuanto a las tumoraciones, ¿verdad? Enfisemas, oleada cítica, la oliva pilórica, las hernias de la línea blanca, ¿verdad? O la línea alba, sí, de acuerdo. El asiento, la situación, el tamaño de tumoraciones, ¿verdad? Sí saben que son los esíbalos, Yani, que es un esíbalo. No, doctor. No, primera vez que lo Eduardo, escucho. primera vez, correcto. Kevin, no he escuchado. Sofía, Sara, No, doctor. No, doctor. No, los, doctor. ya, correcto. Esíbalos o heces caprinas, ¿sí? Caca de chivo, perdón el término de nuestro lenguaje coloquial, ¿verdad? Es decir, las bolitas, ¿no? Las bolitas o sea, es un niño estreñido, muy estreñido, que ya las heces, ¿verdad? Se convierten en esíbalos, es decir, en bolitas, ¿verdad? Y cuando hace la deposición, ¿sí? El niño elimina estas bolitas, ¿no? O esíbalos. Entonces, investigar ese estreñimiento. Ajá, definitivamente. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, Kevin, ya sabemos que es un esíbalo, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Ya, bueno. Defínalo, por favor.
que son, usted dijo que los hexígonos son, bueno, le dicen acá chivo, vulgarmente, ¿no? Pero Ajá, son, sí. ese es en forma de bolitas, que se ve más que todo Ajá, en niños con estreñimiento. correctísimo. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vamos a la percusión, ¿verdad? El timpanismo, la matidez, ¿verdad? La pérdida del área hepática, ascitis, ¿verdad? Hay líquido en ese abdomen. Pero de lo contrario, percutimos el abdomen, percutimos el área hepática, percutimos, sí, el área del vaso, ¿verdad? Nos podemos encontrar con una hepatomegalia, con una esplenomegalia, ¿no? ¿Sí? Fisiológica o patológica. Fisiológica en los primeros, en los primeros, ¿verdad? 2 años de vida, ¿no? Depende también el tamaño del hígado y tamaño del vaso. La auscultación, ¿verdad? Ausencia de ruidos, sí, hidroaéreos, ajá. Cuidado con las oclusiones, cuidado con los hilios paralíticos, ¿verdad? Ya sean reflejos o orgánicos, ¿verdad? ¿Sí? Patologías oclusivas, ¿sí? Y obviamente las peritonitis, que pueden llevar a paralizar, ¿sí? En cuanto a la exploración del dolor, en la página 114, 115, ¿verdad? Si es el cuadrante superior derecho, pues todo lo que esté relacionado con el superior izquierdo, cuadrantes inferiores, izquierdo y derecho, ¿no? ¿Sí? El izquierdo está en la página 116, ¿no? ¿Sí? Explorar apendicitis, ¿sí? Ya haremos, ¿verdad? Las técnicas para el punto de McBurney, el dolor, punto con dolor de rebote, ¿sí? En el lado opuesto, ¿verdad? Presionamos este fondo y soltamos y el rebote realmente produce dolor en las apendicitis, ¿verdad? El punto doloroso en el Douglas, usted hace una palpación rectal y a la altura del Douglas encuentra mucho dolor, ¿verdad? Cuidado con esas apendicitis, ¿sí? El tacto rectal es importante. Doctor, no se escucha por si acaso. Sí, no se escucha. Ahora sí, ¿no? Sí, está. Ok. Entonces, sí, antero. A ver. Ujú. ¿Sí me escuchan, Kevin? ¿Me escuchan? Sofía, ¿me escucha? Doctor, hola, no se escucha por si acaso. Ya. Vamos a ver. Ajá. Bien. ¿Ahí me escucha, Sofía? No. Ok. Bien.
Bien. ¿Me escucha, Kevin? Ahora sí, doctor. Ya, Sí, doctor. gracias, muy amable. Qué pena con este internet que está generándonos problemas. Bien, entonces estamos... ¿verdad? El punto doloroso de rebote, el tacto rectal, ¿verdad? Necesario para explorar, y el signo de Robson. Signo de Robson, sí, las espinas ilíacas anteroposteriores, a la altura, ¿verdad? En la fosa ilíaca izquierda, presionamos, ¿sí? Hasta lo más profundo que podamos y soltamos, ¿verdad? Sí, el signo de Robson si es positivo, ¿verdad? O sea, dolor en el lado opuesto, ¿verdad? Estamos frente a una apendicitis. Bien. En cuanto al hígado, sí, en cuanto al hígado, la localización si me escucha Giovanni, Kevin. Sí, doctor. Otra vez se le escucha ya, mejor. Sí, correcto. Bien, entonces decía que el límite inferior, ¿verdad? Del hígado sobrepasa el 100% el reborde costal en los 2 primeros años. ¿De acuerdo? De ahí que en el 50% a los 5 años y a los 10 años en el 10%. En términos generales, ¿verdad? Pero hasta los 5 años, ¿no? De ahí para adelante prácticamente el hígado está en su posición por arriba del reborde costal, ¿sí? Entonces es necesario conocer la distancia del reborde costal al borde inferior del hígado, ¿verdad? Recién nacido de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Recuerden, en los recién nacidos rebasa el reborde costal tranquilamente el hígado a los 2, ¿verdad? 2 a 3 centímetros. Más allá sí, ya hablamos de hepatomegalia y no de hígado grande, ¿verdad? A los 2 años de 1 a 2 centímetros, a los 5 años 0 a 1 centímetro, y ahí para adelante pues prácticamente ya no rebasa, ¿no? Sí, las diferentes causas, ¿verdad? De abdomen grande, ¿sí? La pared abdominal, hipotonías, hipertonías, alteraciones del tubo digestivo, los famosos o líquidos, el, el estreñimiento es muy frecuente en la enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí han escuchado la enfermedad de Hirschsprung? No, doctor. La enfermedad de Hirschsprung
Creo que sí, ¿verdad? No, doctor, no la hemos escuchado. Ya. Ujú. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung no es otra colon aganglionar, megacolon aganglionar congénito. ¿Sí? ¿Me escuchó, Sofía? Sí, doctor. Ya, megacolon aganglionar congénito. Usted hace la palpación, ¿verdad? Hace el tacto rectal y en esa ampolla rectal no encuentra nada. Eso significa que estamos frente a un paciente con en una enfermedad de Hirschsprung. No se escucha, doctor, por si acaso. Sí, no se escucha. Ya, ahorita sí me escucha. Sí, ahorita sí. Ya. Si usted con un termómetro rectal, ¿verdad? Estimula la ampolla rectal, va a eliminar un material mucoso, como en jalea de grosella, dicen los cirujanos, ¿verdad? Es típica, ¿no? Es típica, ¿sí? Bien, eso en el Hirschsprung. Bien, la presencia de alteraciones en la cavidad abdominal, ascitis, peritonitis y aumento de órganos abdominales, ¿verdad? En hígado, en abdomen grande, en abdomen excavado, pacientes con neurológicos, con patologías neurológicas, desnutridos, caquéticos, la hernia diafragmática, ojo, congénita, ¿no? Todo el contenido del abdomen se va hacia el tórax correspondiente. Entonces, hay una síndrome de Brunbellin, ¿no? Sí, que ya también lo vimos. Ajá. Bien. En cuanto a la palpación, pues nos olvidamos de todas aquellas maniobras que se utilizan en el adulto y simplemente palpamos, ¿verdad? El reborde del hígado, ¿verdad? Así como en el lado derecho el reborde del vaso, ¿de acuerdo? ¿Sí? En cuanto al vaso, 1 a 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, ¿sí? Hablamos de un vaso grande, no de una esplenomegalia, ¿no? Sí, hay otras patologías, especialmente hematológicas, en donde dan o generan un vaso grande, ¿no? Muy grande. ¿Ah? Y en los recién nacidos se puede, con la técnica del peloteo, se puede palpar, ¿verdad? Tanto en el lado derecho como en el izquierdo, ¿sí? A la palpación profunda, ¿de acuerdo? Obviamente en los niños ya mayores ya no se palpa, solo en los neonatos, ¿verdad? ¿Sí? Y en los primeros 2 meses de vida. Ajá. Bien, eso en relación a aspectos trascendentes en abdomen, ¿no? Por favor, hay mucha información que hemos dado, ¿sí? Revisarla, ¿de acuerdo? Y aprendérsela, ¿no? ¿Sí? Con criterio, ¿sí? De razonamiento, ¿ok? Con criterio para poder almacenar esa información como debe ser, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta algo que no haya quedado claro? Doctor,
Sí, Eduardo. ¿Puede repetir la parte de palpación de abdomen, que es que se le cortó un poco y no lo entendí? Ya. Decía, obviamente, en los niños, en los adolescentes como en los adultos, ¿verdad? ¿Sí? Siguiendo las manecillas del reloj, ¿sí? Siguiendo las manecillas del reloj, palpación superficial, palpación profunda. Pero en los niñitos lactantes preescolares, ¿sí? Simplemente palpamos, ¿verdad? ¿Sí? De abajo hacia arriba en líneas paralelas y de izquierda a derecha, obviamente si usted está explorando desde el lado derecho del niño y de izquierda a derecha con su mano izquierda si está explorando desde el lado izquierdo del niño, Eduardo, ¿sí? Pero generalmente nos ponemos del lado derecho, ¿no? Entonces con nuestra mano derecha, claro, si tenemos mayor destreza con la mano izquierda, ni modo, ¿no? Nos ponemos en el lado izquierdo del niño, ¿ok? Bien, pero generalmente la mayoría se ubica en el lado derecho. Entonces, palpamos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y vamos incluso graficando, colocando una línea, un puntito de referencia para medir luego con una cinta métrica, cuando no tener la cinta métrica, ¿verdad? Entonces, si el hígado, por ejemplo, tiene más de 2 centímetros en un niño, ¿verdad? De 2, 3 años, pues ni modo que es una hepatomegalia. Si en un niño de 2 años tenemos una punta de vaso que rebasa obviamente el reborde costal y tenemos, por lo tanto, palpamos, ¿sí? Con los pulpejos se nota, ¿sí? ¿Se acuerdan que palpamos un vaso en un niñito en Medicina 2? ¿Recuerdan? Sí, que estaba en el lado derecho de la sala, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Y que ¿recuerdan? Sí. Kevin recuerda. Eduardo, ¿alguna vez palpó ese hígado? No, ese vaso. No, el vaso no, doctor. Eso No, paciente doctor, no lo no, vi. no. El vaso no. El hígado sí, ¿no? Porque el hígado estaba inmenso, ¿no? Tenía como 6 centímetros ese hígado. Ajá. Sí recuerdan, ¿no? Muy bien. Entonces, solo los pulpejos, Eduardo, ¿sí? Con los pulpejos de sus 2 dedos, 3 dedos, y se va palpando, líneas paralelas. Y se va detectando, ¿sí? Alteraciones en la superficie, alteraciones profundas, ¿verdad? Alguna masa por ahí palpable que nos orienta al diagnóstico. Ajá. Bien. ¿Sí? ¿Está Gracias, claro? doctor. Ok, Eduardo, con mucho gusto. Reinaldo, ¿todo está claro? Reinaldo. Reinaldo desde hace rato no contesta, ¿no? Parece que se quedó dormido. Ajá. Bueno. Bien. Entonces, hasta ahí llegamos. Seguimos mañana, ¿verdad? Con la práctica, perdón, con la teoría. ¿De acuerdo? Sí, en la tarde. Porque en la mañana tengo práctica con el Ok, resto, ¿no? doctor. Con el grupo 1. ¿Sí? Listo, doctor. Bueno, disculpe el problema bendito de esta conexión deficiente, ¿no? Del Internet. Pero bueno, algo hemos podido recolectar de información, ¿sí? Entonces el jueves hacemos la presentación de los casos, ¿no? Ajá. ¿Sí? El grupo 1 en la primera parte de 7 a 9 y ustedes de 9 a 11, ¿no? ¿Sí? Listo, doctor. Listo, muy bien. Gracias.
Y obviamente en la teoría seguimos con ya aspectos eminentemente teóricos que necesitamos consolidar la información. ¿Sí? Ya cuando tengamos las notas restantes, obviamente les iremos entregando, ¿no? Bien, les agradezco su atención y que tengan un resto de día excelente. Hasta Doctor, luego. Ajá, Sofía. doctor. Sí, disculpe que lo moleste, es que yo ingresé un poquito tarde a la clase. Ya. Quería que me Ya, ayudara con... ya. Ojalá que responda la asistencia. Así. A ver, llegó Raúl, Esteban. No. Melanie, Sofía, ok. Presente, doctor. Listo, ya Melanie. Valeria, Alejandra. No. Ok. Listo. Gracias nuevamente. Y un resto de día excelente. Que estén muy bien. Dice, Buen día. revisen, buen día, Sofía. Gracias, doctor. Revisen, por favor, lo que hemos visto, ¿no? Hay términos que tienen que familiarizarse, por favor. Chao, Cristina. Chao, Melanie. Chao, María Gracias, Soledad. doctor. Gracias, Gracias, doctor. Hasta doctor. luego. Chao, Eduardo. Hasta luego. Chao, Melanie.